Colegio Valladolid, Historia 3, tercero de secundaria. Tema de esta semana, la política revolucionaria y nacionalista. Los temas que vamos a desarrollar son reforma agraria, el presidencialismo, el indigenismo, los proyectos educativos y nuevas instituciones de seguridad social. Esto lo puedes encontrar también en las páginas de tu libro, en las 171 a las 172. Y antes de adentrarnos en estos subtemas, vamos a ver el aprendizaje esperado, que describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Antes de comenzar con ese tema de reforma agraria, vamos a recordar poquito lo que vieron la semana pasada, chicos, con los otros temas. De los caudillos al surgimiento del PNR, este tema se refiere a que los caudillos son esa parte de las personas dentro de México que se hicieron revolucionarios y estaban proclamando pues unas mejores condiciones de vida. Entonces, la persona que no le hace caso al gobierno, que ya está harta de él, se convierte en caudillo, toma las armas y empieza una guerra. Después, chicos, cuando ya se termina la revolución, que esto fue en 1917, cuando ya Venustiano Carranza hace la constitución de este año y proclama a nuevas elecciones presidenciales a partir de marzo, pues él se pone como un candidato a la presidencia y gana. Y toma ya su puesto a partir del mayo. Y cuando toma puesto, chicos, durante su periodo presidencial, pues no fue la excepción de toda la guerra que se estaba viviendo. Él quería paz y tranquilidad, pero no. Y esto se entiende porque estaba todo México devastado, porque venía de una guerra muy grande. Los caminos no había. Las vías férreas estaban destruidas por los revolucionarios y por los combates. La economía por los suelos. No había trabajo. Los campos, los agricultores, pues también no había ninguna producción agrícola porque todo el mundo andaba en la guerra. Principalmente los hombres, bueno, también las mujeres, con las Adelitas. Entonces, cada quien estaba luchando en su bando y por mejores condiciones de vida. Tanto el ejército zapatista, el ejército villista, el ejército de Venustiano Carranza. También por ahí formó como que un ejército, algo así por el estilo, Pascual Orozco, pero por ahí, a principios de la Revolución Mexicana, lo matan. Entonces ya su ejército y las personas que lo seguían a él se unieron a Francisco Villa. Bien. Después de toda esta lucha, pues viene la negociación, las personas que se sientan y dialogan todo lo que quieren y ahora sí lo plasman en un papel. Y así pasó con lo de la independencia de México. Primero fue la guerra, luego después se sentaron y así hicieron la Constitución de 1821. Luego, chicos, viene la Guerra Cristera. La Guerra Cristera consistió en que los gobiernos de esta época, los gobiernos postrevolucionarios querían controlar las diversas facciones entre ellos y los defensores de la religión. Entonces, con el presidente Álvaro Obregón y el presidente Calles impuso la reglamentación del número de sacerdotes que había en el país y aprobaba la aprehensión. O sea, en este periodo con estos presidentes, lo que hicieron fue cerrar las puertas de la iglesia. Entonces, es como si le hubieran movido un avispero a todo México, porque pues todo México es católico y en esa época muchísimo más.
Y al cerrarle las puertas de la iglesia al gobierno a las personas, o sea, es quitarle su fe. Y esto obvio, o sea, te puedes meter con cualquier cosa de las personas, excepto la fe. Está muy arraigado aquí, más el culto guadalupano aquí en todo México. Sí hay más religiones, pero así, la religión católica es como que la que predomina un poquito más y mucho más en esta época de Revolución Mexicana. Entonces, ahí sí cometieron como que un gran agravio y un error estos gobiernos postrevolucionarios. Y aparte de eso, chicos, en algunos, en algunas partes de México los obligaron a que estuvieran casados para poder profesar. En otras partes, disminuyeron el número de sacerdotes. Pues también como una forma de reprender a la religión católica. Y en otras partes, chicos, definitivamente tomaron a los sacerdotes que no eran de aquí, que no eran mexicanos, y los repatriaron a su tierra. Y pues todo esto se vio plasmado en la guerrilla civil que realizaron las personas de esta época. Bueno, a esto también hay que ahondarle que como no se cumplían las condiciones obreras, pues empezaron las personas a formar sindicatos para velar por los intereses de los trabajadores. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar con nuestro tema, que es reforma agraria. En los grupos carrancistas y sonorenses prevalecían pequeños propietarios con una visión conservadora del cambio social. El reparto de tierras significaba una enorme concesión, por lo que en un primer periodo se dieron pequeñas dotaciones y una mayor cantidad de certificados de inafectabilidad de las parcelas y el resguardo de los bienes extranjeros. En 1923 se promulgó la Ley de Tierra Libre, mediante la cual se facultó a los mexicanos mayores de 18 años para adquirir extensiones limitadas de las propiedades nacionales o baldías no reservadas por el gobierno con la condición de hacerlas productivas. O sea, sí, fíjense, desde 1910 estaban proclamando las tierras de, pues de todos los mexicanos, o sea, quienes se las quitaron. Y fíjense, fue hasta 1923 que retomaron ese punto y que se pudo repartir las tierras ah, de forma equitativa, bueno, entre comillas, ya con su título de propiedad a cada una de estas personas que les fue quitadas sus tierras. Y aparte de eso también se abrió cobertura para aquellas personas mayores de edad, bueno, los chicos, los hombres, que tuvieran la posibilidad de tener dinero y poderlas comprar, pues que adquirieran su pedacito de tierra aquí en México. Se crearon instituciones que acompañarán a los nuevos productores agrícolas. Las escuelas técnicas se fortalecieron, apareció el Banco de Crédito Ejidal, ya que los presidentes Obregón y Calles buscaban tener una agricultura más innovadora y productiva para modernizar el país y cumplir las demandas campesinas. Y en esta época le apostaron más a lo agrario, a la reforma verde, a que hubiera mayor producción en el campo y esto traería prosperidad y pues mayor sustento económico para todo el país. Y en un principio sí fue así. Y esto lo vamos a ver un poquito más con Lázaro Cárdenas. Pero luego después la tecnología se nos adelantó, nos dejó atrás porque todavía nosotros teníamos esas formas de producir en el campo pues un poquito arcaicas, no con tanta tecnología, no con tanta maquinaria, y eso fue lo que nos dejó un poquito atrás. La reforma agraria era el proceso de reparto de tierras con infraestructura para el riego eficiente y asesoría técnica para los campesinos. Garantizaba la estabilidad política en el campo y favorecía la distribución del ingreso y la riqueza, un ideal revolucionario. Y el cardenismo, chicos. Cárdenas es un presidente muy importante
dentro de nuestro país, porque hizo muchísimas reformas y ayudó al país como no tienen idea. Esta sería como la segunda, tercera transformación. Ahorita estamos viviendo la cuarta transformación. Y Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 hasta 1940. Rompió con Plutarco Elías Calles y lo exilió para terminar con el maximato y consolidar su control del Estado mediador de los conflictos campesinos y obreros con medidas económicas populares para hacer frente a la crisis económica de 1929 que comenzó en Estados Unidos de América y que impactó el empleo y las relaciones comerciales de nuestro país, por lo que el gobierno tenía que impulsar acciones que fortalecieran y desarrollaran la producción nacional. Amparó el reparto y aprovechamiento de tierras, favoreció las condiciones de obreros y campesinos, fomentó cooperativas y expropió empresas de capital extranjero que intentaron boicotear los procesos de desarrollo nacional y desarrolló una política exterior que mostró a México como una nación independiente y soberana. Y nada más estos 4 puntos que les acabo de mencionar, fueron los más sobresalientes en su periodo de gobierno, porque hizo muchísimas más cosas, pero esto es lo que más se le aplaude. Principalmente es el reparto agrario. Bueno, en cuestión, chicos, al tema del presidencialismo, con Lázaro Cárdenas se dio por terminado el caudillismo, el proceso en el que la toma de decisiones recayó en una sola persona, el presidente de la República, y en un amplio sistema de alianzas políticas mediante las instituciones y ya no con el poder de las armas. No se permitieron procesos de reelección, pero se garantizó la existencia de un sistema político que, con base en equilibrios y consensos regionales, funcionaba con rituales y negociaciones entre la clase política y la clase obrera y campesina, y por sectores. Se gobernó a México aplastando en ocasiones a los que osaban enfrentarles. Y en 1942, por la celebración de independencia, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho reunió a todos los expresidentes vivos, incluyendo a Plutarco Elías Calles, quien regresó de su exilio. Esta conciliación pública se consideró simbólica del fin del caudillismo en torno al gobierno postrevolucionario. En cuanto al subtema, chicos, del indigenismo, en este periodo el gobierno de Lázaro Cárdenas trataba de exaltar la mexicanidad. Con elementos indígenas se apoyó mediante instituciones, por lo que en 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista, el INI, con la finalidad de conservar las lenguas originarias, preservar la cultura autóctona y fomentar el desarrollo económico de las comunidades. Pues ahorita todavía en la actualidad no se le ha hecho justicia a estas comunidades, chicos, a los indígenas, pero sí se está viendo la posibilidad de que ellos entren dentro de nuestro sistema de la Constitución mexicana. Es que ellos tienen costumbres, ideas propias de su comunidad, entonces sí se contraponen un poquito con lo que dice, dictamina la Constitución política y pues nuestras costumbres, nuestro idealismo, nuestra cultura. Y por eso decide mejor el gobierno el darle su espacio a estos indígenas en todo el ancho y largo de nuestro México, y en cierto sentido los hace llevar, que vayan a su ritmo, y también trata de ampararlos cuando, por ejemplo, hay alguna injusticia, pero se ha visto de que sí se han cometido muchas injusticias en torno a ellos. De hecho, lo hemos visto desde que llegaron los españoles aquí a Nueva España.